¿Qué le permite a uno poder encontrar al Señor? ¿Qué le permite a uno poder recibir en el corazón la fe como un don de Dios? ¿Qué le permite a uno poder conocer a Dios? ¿Qué le permite a uno ser un creyente? Hay una palabra a mí que me parece que es clave en esto y es la honestidad, la rectitud. Cuando uno tiene una conciencia, un intelecto honesto, recto, Dios se nos revela. Pero cuando nosotros nos llenamos de soberbia intelectual, cuando nosotros pensamos que el único criterio para conocer la verdad y para conocer el mundo son los sentidos, lo sensorial, lo sensitivo, aquello que vemos, que tocamos y que escuchamos, y creemos que eso es lo único válido, Dios se nos oculta. Porque entonces hemos dejado de confiar en Él para confiar en el raciocinio. A los que les gustaba la filosofía de ustedes, recuerden que los antiguos griegos y romanos deificaban, convirtieron la razón en una diosa, y de hecho la llamaban la diosa razón, y lo representaban con un búho o con una lechuza, un animal de ojos grandes que representaba que la razón era capaz de verlo todo, y que fuera de la razón no había ningún otro criterio para poder aceptar las cosas de Dios. Por eso algunas personas ensoberbecidas por su propia razón y pensando que la razón es la máxima autoridad y que la razón es una diosa, no son capaces de aceptar aquellas cosas que la razón no les permite aceptar, y sencillamente dicen: si yo no lo entiendo, si mi razón no lo capta, si mi intelecto no es capaz de comprenderlo, yo no lo voy a aceptar, y eso no existe. Por eso se necesita mucha honestidad y mucha rectitud cuando uno estudia, cuando uno lee, y hay que tener la cabeza muy abierta y darse cuenta que hay momentos en los cuales nosotros nos estrellamos con cosas que nos pueden parecer difíciles de comprender, pero por difíciles que sean de comprender no quiere decir que sean falsas, no quiere decir que sean mentiras. Yo creo que eso fue lo que salvó a San Agustín de Hipona de convertirlo en un hombre eminentemente racional a ser un hombre de fe. San Agustín fue de esos hombres que en un principio pensaba que había una oposición entre razón y fe, que esas dos cosas no se encontraban nunca. Decía, o uno es racional o uno es de fe. Si uno acepta la fe, renuncia a la razón, renuncia a saber pensar. Y si uno es racional, renuncia a la fe. Solamente en el camino y con el tiempo, por su honestidad intelectual, que es lo que les acabo de mencionar, Agustín se dio cuenta de que no había oposición entre la razón y la fe, sino que había complementariedad y que ambas se ayudaban. Y fue uno de los hombres que desde el principio del cristianismo nos ayudó a entender cómo la razón y la fe van unidas de la mano. Y San Agustín fue un filósofo y fue un teólogo, y supo unir las dos cosas, y supo encontrar en las dos cosas una ayuda para su encuentro con Dios. Pero fue un hombre muy honesto, tan honesto que él nunca se quedaba simplemente con una cosa que aprendía. Buscaba, estudiaba, leía los autores de su época, escuchaba los discursos de su época, y como les decía ayer, Agustín fue un hombre que andaba de filosofía en filosofía, saltando de un lado para el otro, porque era un hombre muy inquieto, que él no se quedaba tranquilo, él no se quedaba contento con algo, sino que decía: yo necesito encontrar aquello que le dé razón de ser a mi vida y que me permita poder descubrir que finalmente he encontrado la verdad. En ese afán,
Agustín viaja una vez de su pueblo a Milán, en Italia. Y allá conoce a un obispo que en esa época tenía mucha fama porque era un hombre muy elocuente, que era Ambrosio. Hoy lo conoce la iglesia como San Ambrosio, obispo de Milán. Y a Agustín le gustaban muchísimo los discursos de Ambrosio, las predicaciones de Ambrosio. Es más, parece ser que hubo como una especie de a ver quién es mejor, a ver quién es más elocuente, porque Agustín enseñaba filosofía, todavía no era creyente, y Ambrosio era un teólogo, enseñaba la fe, y ambos capturaban público. Pero finalmente Agustín quedó seducido por las enseñanzas de San Ambrosio. Y San Ambrosio fue la persona que condujo como un pedagogo a Agustín a la fe. Hasta que finalmente, siendo ya un hombre hecho y derecho, Agustín se convierte, se bautiza. Empieza un proceso como de purificación interior, quiere hacer vida de monacato, vida monacal, encerrarse en un convento para la oración. Pero Dios lo llama para ser sacerdote. Y después de hacerlo sacerdote, Dios lo llama para convertirlo en obispo. Y por eso es hoy el obispo San Agustín. Cosas que yo destaco de él que nos pueden servir a nosotros muchísimo. Primero, estar muy abierto a la gracia de Dios, donde Dios se nos quiere revelar. Segundo, la fe no se presiona racionalmente. La fe es un don de Dios y hay que tener el corazón muy abierto para poder entender en un momento determinado lo que Dios nos quiere decir. Tercero, en la vida siempre necesitamos contar con alguien que nos instruya, que nos eduque, que nos edifique. Alguien que cuando nos hable para construirnos como seres humanos, para construirnos como creyentes. Hay gente que tiene capacidad para destruir cualquier cosa buena que haya dentro de usted. Y hay gente que sabe, como un don de Dios, construir para edificar. También en usted, una persona de un gran talante, de una gran estatura espiritual. Todo depende de quién se rodee. En alguna oportunidad, yo decía, y quiero repetirlo hoy una vez más, hubo 3 cosas que salvaron a Agustín en su proceso de fe. Se los digo para que ustedes piensen en sus hijos y para que piensen en ustedes mismos. Las 3 cosas son la oración de una mamá que clava rodillas delante de Dios por la conversión de sus hijos. Primero. Segundo, cuando los hijos no escuchan a la mamá y no escuchan al papá, porque llega un momento en que ya no los escuchan a ustedes, porque ya el discurso de ustedes les parece repetitivo, cansón, harto, fastidioso, que cuando ustedes le mencionan de pronto la palabra Dios, sus hijos inmediatamente con rabia dan la espalda y lo primero que dicen es: ya viene otra vez tú con tu cuento. Cuando ya no le escucha a usted, en esa oración que ustedes suplican por sus hijos, suplíquenle a Dios que les pueda poner al lado una persona que no sea miembro de la familia, que les permita poder encontrarse con Él. Hay que aprender a orar por los amigos de nuestros hijos. Eso es necesario. Que nuestros amigos tengan discernimiento y que tengan criterio de selección de sus amistades. Y tercero, estar abiertos, que aun cuando yo sea ateo, oigan bien esto que les voy a decir, no voy a determinar mi vida en el ateísmo. Se los digo así, uno en un momento puede decir: yo no creo en nada, pero estoy abierto en mi corazón
si algún día algo puede pasar. Es decir, no cierro la puerta, trancándola por dentro, impidiendo que un día pueda entrar la verdad de la fe al corazón. Espero hacerme entender. Una mamá que ora, un buen amigo que instruye y acompaña, y un corazón abierto para aceptar la verdad cuando Dios nos las muestra. Hace varios meses atrás, tal vez 3 o 4 años, yo tengo un amigo cercano, es compañero de bachillerato, terminamos juntos bachillerato, y en un momento le escribí, y él llegó un momento de su vida en que se hizo ateo, se declaró ateo, creo que todavía lo sigue siendo. Y él me decía, yo respeto muchísimo lo que tú eres, lo que tú haces, pero cuando hablemos, no hablemos de ese tipo de temas religiosos que a mí no me gustan. Tú sabes cuál es mi postura frente a eso. Y se me ocurrió decirle en un momento, yo sé que tú no eres creyente, pero déjame por lo menos, quiero que sepas que por lo menos hay alguien que ora por ti. Hasta los ateos necesitan quien ore por ellos, porque uno como ateo nunca sabe en qué momento necesita un salvavidas de parte de otra persona que lo ayude a no naufragar. Es simplemente saber que necesitamos el apoyo mutuo, no solamente el apoyo emocional, sino que necesitamos también el apoyo espiritual. Por eso mi insistencia y mi convicción de la necesidad de rodearnos de personas que estén muy cerca de Dios, para que ellos, así, aun cuando sea descuidadamente, nos acerquen también a nosotros, a Dios, así como aquellos amigos que descolgaron a su amigo por la camilla, en una camilla, en aquella habitación, en aquella casa donde Jesús estaba. Necesitamos gente que nos descuelgue delante de Dios, porque a veces hay parálisis intelectual. Para mí el ateísmo es una parálisis intelectual, incapacidad de movimiento para yo poder dar un paso y poder creer en Dios. Cuando yo no me sé mover intelectualmente, cuando no me sé mover espiritualmente, necesito que haya alguien que me descuelgue, que así sea cargado, me lleve delante de Dios y pueda decirle, este no tiene movimiento, tiene parálisis intelectual para poder creer en ti. Aquí te lo presento. Oren por sus hijos. Oren por los amigos de sus hijos. Oren por el novio y la novia que sus hijos se consiguen. Y yo les insisto, hermano, porque ustedes están trancados y es una cosa que me da mucho pesar. Ustedes están trancados en que cuando los hijos andan varados sin trabajo, ustedes lo único que le piden al Señor es que les dé un buen trabajo. Hermano, sí, ore por eso, pero no es eso lo único que sus hijos necesitan. Porque hay hijos que después que consiguen el trabajo, lo pisotean. Entonces se necesita mucho más que eso. No es simplemente que tenga un buen trabajo, que a la final su trabajo lo lleve hasta la perdición, porque si no tiene un poquito de criterio, si no tiene un poquito de sentido común, si no tiene un poquito de respeto por lo que acaba de recibir, hasta el buen trabajo por el cual usted ha orado, lo va a pisotear. Se necesita mucho más. Oramos por su salvación, oramos por sus amistades, oramos por sus relaciones afectivas, oramos por su vida sexual. Esas son las cosas que necesitan ustedes, aprender a orar por sus hijos. Ahí está el ejemplo de una mamá y de un hijo que alcanzaron la santidad, porque ambos en un momento de su vida aprendieron a confiar en Dios y amar a Dios. Y en Agustín
que fue un erudito, que fue un hombre intelectualmente prolífico, que fue un hombre que estudió mucho, que leyó mucho, que leía a los grandes autores filosóficos de la antigüedad, un día se encontró con la verdad. Finalmente conoce al Señor y fíjense lo que en su libro terminó escribiendo. Permítanme, yo se lo voy a leer tal cual él lo escribió en su momento. Una cosa realmente maravillosa después de haber conocido al Señor. Dice: tarde te amé, hablando de Jesús. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé. Y ves que tú estabas dentro de mí y yo fuera, y por fuera te buscaba, y deforme como era, me lanzaba sobre las cosas hermosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, pero yo no lo estaba contigo. Me retenían lejos de ti aquellas cosas, que si no estuviesen en mí no serían. Llamaste y clamaste y rompiste mi sordera. Brillaste y resplandeciste y fugaste mi ceguera. Exhalaste tu perfume y respiré y suspiro por ti. Gusté de ti y siento hambre y sed de ti. Me tocaste y me quemaste en tu paz. Nos hiciste para ti, Señor, y todo nuestro ser vive inquieto hasta que no descanse en ti. Amén.